agradezco al Señor primeramente por estar alabando su nombre, ¿cierto? Y dándole siempre la gloria a Él. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque somos hijos, somos sus hijos y debemos, como hijos de Él que somos, debemos de estar preparados cuando se nos manda a trabajar y siempre con la ayuda de Él. Nosotros no somos nada si no pedimos primeramente la dirección al Señor. Que el Señor nos ayude para poder en esta tarde para entregar su palabra, ¿cierto? Agradecida con el Señor porque Él es el que da la fuerza, la fortaleza a cada uno, y agradecida por verle a cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude, verle que el Señor le ha guardado. Es una tremenda bendición que el Señor nos da. Vamos a buscar su palabra en esta tarde en la segunda epístola de Timoteo, en su capítulo 2 y su verso 14. Ahí vamos a tener un mensaje de su palabra en esta tarde que es bien conocido, ¿cierto? Lo vamos a poner de pie en reverencia a su palabra y lleva por título Un obrero aprobado. Dice su palabra: recuérdale esto, exhórtale delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profana y vana palabrería, para conducir más y más a la impiedad. Hasta ahí tu palabra. Le damos las glorias al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento. Que el Señor nos bendiga. Contenta con el Señor, porque el Señor ya está aquí, nos ha bendecido, nos ha guardado, ¿cierto? Y esa es una gran bendición del Señor. Dice su palabra en esta tarde: recuérdale esto, exhórtale delante del Señor a que no contienda sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Muchas veces nosotros, como hijos del Señor, ¿cierto? Nos llenamos muchas veces la boca, ¿cierto? De que somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? Y nuestro proceder, nuestro caminar dice lo contrario. Que el Señor nos ayude, porque es pura palabra que tenemos y que hemos escuchado, que no lo hemos puro escuchado, y nosotros deberíamos hacerla, pero no lo hacemos, ¿cierto? Y nos decimos nosotros muchas veces somos hijos del Señor, y muchas veces no lo demostramos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros, como dice su palabra, Él nos sacó de donde para el mundo no servíamos. No debemos recordar lo que éramos antes, como dicen, no, ¿para qué volvemos para acá? Pero de que el Señor nos puso en su camino, hemos podido conocer de la grandeza del Señor, de lo que el Señor ha hecho con cada vida, con cada corazón, ¿cierto? Porque nosotros como hijos del Señor debemos de reconocernos de que el Señor nos ha cambiado en hartos aspectos. Nos ha cambiado el modo de vivir, el modo de comportarnos, que es lo principal, ¿cierto? Porque nosotros vivimos en el mundo, pero como dice su palabra, no somos del mundo, y ahí está el ojo de Dios, del hombre, ¿cierto? El del hombre puesto en un hijo del Señor, puesto, que ojalá te refale para que yo te diga, ese es el hijo del Señor. El Señor nos ayude, ¿cierto? Para que nosotros tengamos mucho cuidado en comportarnos. Y la palabra en esta tarde nos dice que nosotros debemos hacer esto, hablar, no palabrería,
para que, como dice, para lo cual nada aprovecha, si no es para perdición del oyente, ¿cierto? Porque si nosotros nos ponemos a hablar bonito, muy bonito, y a lo mejor el oyente nos escucha y nos dice, "Chuta, ella no era así antes, ahora habla bonito, predica bonito, habla de Dios, pero y si me ve en malos pasos, en otras cosas, me va a quedar la pura palabrería, ¿no? ¿Cierto? Lo importante es llevar todo a la práctica. Que el Señor nos ayude a frenar muchas veces nuestra lengua. Esta palabra primeramente para mi vida. Que el Señor nos ayude. De que he empezado, ¿cierto? Me ha venido hablando cuando quiero hablar. Él me pone palabra para que yo reconozca lo que he hecho mal. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros caímos en falta delante del Señor. Y el Señor nos manda una palabra para que nosotros reconozcamos nuestros errores. Que el Señor nos bendiga. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Porque si nosotros no hacemos nada bueno, ¿de qué? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Cómo? ¿Con qué cara le pedimos al Señor? ¿Cierto? ¿Con qué cara le pedimos sanidad? Y primeramente sanidad a nuestro espíritu, nuestro corazón, porque por cualquier cosa de repente fallamos delante de la presencia del Señor. Que nos ayude el Señor, que cada día, ¿cierto? Nosotros como hijos y hijos del Señor, porque somos sus hijos, ¿cierto? Y sabemos que fallamos, si no somos perfectos, como decía mi hermana, si hemos sido perfectos ya no estaríamos acá, pero todavía nos queda mucho que caminar hasta que venga, Él tenga misericordia de nosotros y nos diga, ya, hasta aquí llegaste, ahora te vas conmigo, pero como un obrero aprobado, ¿cierto? Delante de la presencia del Señor. Así dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice. Que el Señor nos ayude. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que el Señor nos ayude. Si esta palabra es preciosa para mi vida, yo la tomo para mí. Pasé mucha vergüenza, mi hermana. Anduve una semana, 2, 3 semanas muy avergonzada, y el Señor en esta tarde me dice que debo ser una obrera, ¿cierto? Y procurar presentarme de adelante de Él, ¿cierto? Como para que Él me apruebe lo que yo he hecho. Que Él nos dice para que no me avergüence. Muchas veces, ¿cierto? Nos avergonzamos a veces de vergüenza ajena, como se dice, ¿cierto? Podíamos ver, ¿cierto? Mucho, todo, yo creo que todos lo han visto, el video que salió del pastor ahí. Y es vergüenza ajena que ocupen el evangelio, ¿cierto? Como para... Todos lo han hecho, se han reído del evangelio en este día. Pero por una persona, no por todo. Y es por lo mismo que nosotros debemos de pensar que nosotros debemos de ser hijos buenos para el Señor, trabajarle al Señor. ¿En dónde vamos a estar mejor? Sino en los caminos del Señor, ¿cierto? El Señor a cada uno de nosotros nos ha sacado y nos ha puesto en este camino, ¿cierto? Nos ha bendecido tremendamente, nos ha probado también, pero igual nosotros con pruebas, como siempre se dice, con angustia, no debemos de olvidarnos del Señor. Como decía un hermano, cuando los tarritos estén llenos o vacíos, tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor, que el Señor nos ayude. También dice que usas bien la palabra de verdad, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es una palabra que es hermosa, ¿cierto? Y muchas veces la ensuciamos. Que el Señor nos ayude para que tengamos siempre en cuenta que esto que nosotros hacemos para el Señor es lo máximo que podemos hacer. Es algo que siempre lo vamos a tener en el corazón, porque nadie nos va a quitar. Nadie nos va a quitar lo que hacemos para el Señor, ¿cierto? Porque todo lo que hacemos para Él es bueno. Muchas veces cuando estábamos en el mundo, los que anduvimos en el mundo, hacíamos cosas para el mundo,
Pero ¿quién se acuerda de eso? De eso debemos de dejarlo como que cosa que ya no es de nosotros, ¿cierto? Porque el día que el Señor nos dijo, ven acá, bendita de mi Padre o bendito de tu Padre, ¿cierto? Debemos de seguir caminando, ¿cierto? De trabajarle con ansia al Señor, esperar los servicios. Sabemos que no podemos llegar a la casa del Señor, sí, pero nosotros como hijos del Señor hemos estado trabajando ya más de un año así y uno consulta con otras hermanas, ¿cierto? Yo he consultado con unas hermanas que conozco de otra misión y ellos no se han visto ya un año porque no hacen nada en su iglesia, no han hecho nada ni han ocupado estas redes que para alabar el nombre del Señor. A lo mejor la ocupan para otras cosas, pero no para alabar el nombre del Señor. Gracias al Señor porque nosotros las podemos ocupar y podemos no estar hambrientos, ¿cierto? Todos los días estamos llenitos de su palabra, todos los días de servicio nos alimentamos y esperamos este culto, este servicio para alabar el nombre del Señor. Ponemos siempre esto, muchas veces de repente se nos cae el sistema, como dices, pero lo escuchamos, ¿cierto? Lo escuchamos y ya con eso no nos conformamos el día que no podemos vernos, pero el Señor añada, ¿cierto? Cada día las ganas de buscarle al Señor, las ganas de no perder eso que teníamos, de llegar a la casa del Señor, a lo mejor con frío, ¿cierto? Con lluvia, pero llegábamos a la casa del Señor. Y cómo no alabarle cuando estamos sentaditos, calentitos en nuestro hogar. Todas esas son bendiciones de nuestro Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y a veces todavía somos flojos para aprender ese aparatito que nos dio el Señor, porque también nos dio el Señor. No porque seamos nosotros nomás, sino porque el Señor bendice a sus hijos y nos da, ¿cierto?, estas oportunidades de vernos, de poder estar enlazados y ahí ya nos vemos que estamos bien y que el Señor nos ha guardado, ¿cierto? Y como dice su palabra en esta tarde, que debemos siempre presentarnos como obreros aprobados, ¿cierto?, delante del Señor. Y esta palabra es preciosa y a mí me ha tocado, ¿cierto?, de que el Señor me ha hablado, porque primeramente para mí, que me dice que me procure con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? Porque muchas veces, como yo les decía, se usa la palabra para otras cosas o se junta una hermana y dos hermanas y se ponen primeramente, vamos a apelar a este que no lo hemos visto, que tiempo que no se ha conectado. Pero debemos de primeramente hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Bendecirnos unos a otros, ¿cierto? Porque como estamos así de lejos, nos necesitamos, po. Ahí sentimos que yo sí que quiero a mi hermano y ahora sí que se ve que nosotros nos queremos realmente y parece que cuando los veíamos así todos los días como que parece que me caías mal y no, pues, y no es verdad, pues. Igual que cuando uno, les voy a contar un poquito, yo fui al colegio y a hacer una reunión y pucha que no, como que estábamos todos con unas ganas de abrazarnos, mis hermanos, y mejor el abrazo, a lo mejor tiene COVID, pero con la gracia del Señor, ¿cierto? Ahí sabemos y nuestro corazón nos dice que nosotros sí queremos a nuestro vecino, a nuestro hermano, y a mí me ha pasado eso, no sé si a ustedes, pero yo me ha pasado que me he dado cuenta que sí quiero realmente a mi hermano. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, mi hermano. La soledad muchas veces te llama a tu corazón a decirte que tú necesitas muchas veces de la palabra del Señor, de una conversación con tu hermana o con tu hermano, ¿cierto? Nosotros como hijos del Señor necesitamos ese abrazo, ¿cierto? Esa de repente conversación,
una risa, todos juntos, como lo hacíamos. Y eso falta, y yo lo he echado mucho de menos, mis hermanos. Y como les decía, yo fui a una reunión y pude abrazarme con una persona ahí. Le dije, yo no tengo COVID, y ella me dijo, yo menos. Entonces otra señora nos dijo, abracémonos nomás con una persona del mundo. ¿Cómo no me voy a abrazar con uno de ustedes, mis hermanos? Entonces, para mí, el Señor me ha puesto muchas cosas bonitas en mi corazón. A lo mejor cuando andaba en el mundo no era así, me burlaba de... Siempre he dicho que cuando yo empecé a ir a la iglesia con mi mamá, nosotros íbamos para burlarnos de los hermanos que saltaban, que cantaban y lloraban. Nunca pensé que el Señor tocaba así, ¿cierto? Nosotros, como no sabíamos, nos burlábamos, pero el Señor toca y tú no sabes por qué te lloras, ¿cierto? Ni aunque estés solita en tu hogar, tú lloras, te corren tus lágrimas, no sabes. No es pena, no. Porque el Señor te toca, ¿cierto, mis hermanos? Él es el que está ahí, al ladito. Y cuando te preparas, te dice, ¿qué hablaré hoy? Mi Señor debe darme una palabra, ¿cierto? Y Él está aquí. Yo sé que Él está aquí, que el Señor es el que me está ayudando, que me ayuda en todo, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros como mujeres quedamos solitas. Yo ahora en las mañanas quedo solita. Y el Señor está conmigo. Puedo escuchar una alabanza en el teléfono y me corren mis lágrimas. Estoy sola, pero está mi Señor al lado. Y sé que Él es que está conmigo, ¿cierto? Cuando tenemos angustia, problemas, y muchas veces se lo entregamos al Señor, pero sigue ahí estando ojalá que pase pronto esta cosa, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude, mis hermanos, a todos, a todos. Nosotros como hijos del Señor, y como dice su palabra, debemos siempre estar como un obrero aprobado delante de su presencia, porque no sabemos la hora, ni no sabemos el día que el Señor va a venir por nosotros, ¿cierto? Y no es tiempo de estarnos preparando sino que ya deberíamos estar preparados, ¿cierto? Pero muchas veces fallamos delante de la presencia del Señor, y el Señor dice, bueno, otra vez voy a tener paciencia con él, que no se conectó, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros como hijas del Señor y hijos del Señor debemos ser un obrero aprobado delante del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que el Señor bendiga esta preciosa palabra primeramente en mi vida, ¿cierto? Porque uno muchas veces pide, y nosotros muchas veces hacemos muy poco para el Señor, ¿cierto? Que el Señor bendiga su palabra en cada vida y en cada corazón, ¿cierto? Y esto es lo que me ha dado el Señor en esta tarde.